Vamos a ver ahora cómo se introduce un objeto compuesto. Para ello, empezamos igual. Primero generamos un nodo transformación, pero aquí en Children, en lugar de definir solo una forma o geometría, lo que tenemos que hacer es definir un grupo de formas. Aquí. Como vemos, un grupo puede estar compuesto por una cantidad de formas que vamos colocando aquí, pero si las formas van a tener un desplazamiento relativo de una respecto a la otra, eso hay que tenerlo en cuenta otra vez. Por tanto, este nodo transform me servirá para poder mover el objeto compuesto de un lado a otro. En cambio, yo necesito otro nodo transform para poder mover los objetos que componen el objeto compuesto con movimientos relativos entre ellos. Por tanto, necesito añadir un nodo transform aquí dentro. Y dentro de este nodo voy a poner un cilindro. Shape. Cilindro. Y añadir. Voy a darle un diámetro bastante grande para que se vea bien. Podemos poner 15 centímetros de diámetro. Perdón, 15 de radio para que sean 30 de diámetro. Y una altura de 10 centímetros está bastante bien. Apariencia, le podemos dar cualquiera. Podemos utilizar el color amarillo por seguir con los colores básicos. O sea que vamos a material, añadimos material, vamos a color. Se nos está empezando a quedar corto el espacio aquí, así que lo incrementamos. Podemos quitar esta ventana para ganar espacio. Y aquí elegimos un color amarillo, por ejemplo este. Ya vemos que nuestro cilindro está ahí. Y en geometría, en subdivisiones, se podemos poner pues otras 24. Podemos mover el objeto completo. Y de momento tenemos esto. Lo que vamos a hacer es un objeto que se asemeje a la forma compuesta entre estos dos. ¿Vale? Como si fuera una rueda con un eje. Por tanto, aquí vamos a añadir un segundo cilindro más largo que este y de menor diámetro. Por tanto, venimos aquí y aquí donde tenemos children podríamos hacer lo siguiente: añadir auto transform y empezar otra vez, o en lugar de eso lo suprimo, control C, lo copio y lo pego, control V. Y ya tengo aquí dos cilindros. Y uno lo puedo mover respecto al otro. Sencillamente este lo voy a hacer más delgado y más largo. En geometría pongo de radio 0,05 mismo. Y de longitud al menos 30 o 40 centímetros. Pondremos 40. Vale, ya tenemos un objeto compuesto. Repasamos el objeto compuesto, que puede ser lo llamaremos objeto comp. Y en rotación pues le daremos una rotación. Podemos poner un número exacto de radianes o lo giramos un poco nosotros, 90 grados en el eje Z, servirá y lo desplazamos un poco.
En este momento no me importa si no está realmente tocando el terreno. Lo único que me importa es que quede claro cómo se pueden hacer objetos compuestos. Repasamos cómo se hace. Definimos una transformación. Dentro de la transformación creamos un grupo de objetos. Y cada uno de los objetos que colocamos en ese grupo va precedido de una transformación para poder tener un movimiento relativo de uno a otro. De esta manera podemos obtener objetos compuestos como este o como el que sea. Llegados a este punto me gustaría comentar que no es habitual crear objetos de gran complejidad utilizando el editor de Webbots. Me refiero a que los objetos compuestos, si son más o menos sencillos, como este, sí los podemos crear con Webbots con relativa facilidad, pero si la complejidad del objeto se incrementa algo o incluso muchísimo, pues ya no vamos a crearlos utilizando Webbots. Para ello utilizaríamos aplicaciones 3D específicas, como por ejemplo Maya, 3D Studio Max, Blender, SketchUp, Cinema 4D. Realmente hay un montón. Con ese tipo de aplicaciones podemos crear objetos del aspecto que queramos utilizando miles de formas, materiales, texturas, etc. Lo que se hace pues es crear el objeto complicado con esas aplicaciones, después exportar ese objeto en un formato entendible por Webbots, ya veremos cómo funciona esto, y luego desde el editor de Webbots importar ese objeto y incluirlo en la escena. Ahora, para terminar esta lección, lo que vamos a ver es qué ocurre después de que yo genere todas estas formas e intente hacer una simulación. Voy a incluir un robot, utilizaré el que ya hemos utilizado en otros ejemplos anteriores, así que voy a robots, buscaré el Pioneer 3DX, lo añado, no importa dónde lo coloque, realmente ya se sabrá por qué, lo voy a elevar incluso y me voy a separar un poco para poder verlo todo mejor. Así mismo. Bueno, lo dicho, hago clic en play y lo que ocurre es que el robot atraviesa toda la escena sin chocar contra nada. Hago clic en pause. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido es que yo solo he generado formas. Las formas son objetos que una cámara incluida en el robot detectaría como tales, pero que realmente si nos acercamos e intentamos cogerlos, tocarlos o simplemente chocar, es imposible, pues no tienen una envolvente de colisión definida en ninguna física. Por tanto, sencillamente son como fantasmas que los atravesamos y ya está. Lo que ha ocurrido aquí es que el suelo estaba creado utilizando una forma a la que no se ha dotado de envolvente de colisión y por tanto el robot la ha atravesado y ha caído al vacío. Esto lo solucionaremos aprendiendo a introducir envolventes de colisión y comportamiento físico a los objetos. En la siguiente lección aprenderemos a crear contornos de colisión. Esto permitirá que los objetos puedan entrar en contacto unos con otros. Recuerda que si te ha gustado esta clase puedes darme un like y suscribirte a mi canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.